Vamos a iniciar la clase, vamos a empezar a grabar. Ya, a ver, todos muestren su cuadernillo que se han comprado de allá. Los que no tienen, no, pues no, a ver, estamos grabando exactamente. Disculpe, una pregunta. ¿Ese cuadernillo de dónde me lo puedo comprar? Ya, después las preguntas, ya, ahorita todavía, al Ya. finalizar la clase vamos a contestar todo. Muestren los que tienen su cuadernillo porque ya estamos grabando. Ya, exactamente. Ahora van a ir haciéndome el seguimiento de la clase que voy a dar para ustedes con un lápiz, van anotando los complementos, lo que tengamos, ya, y eso hay que transcribir al cuaderno. Todas las dudas que tengan al final de la clase, ahorita iniciamos de una vez y vamos a armar los grupos también. Ya, al final de la clase, bueno, vamos a hablar de otros temas también, pero quiero decirles antes de iniciar que está en la plataforma ya la grabación de la anterior clase, los libros digitales, y me olvidé poner el Derive 6, lo voy a poner luego, para que utilicemos la otra clase. Ya me olvidé, si no hoy día vamos a utilizar. Entonces, en la plataforma ya está eso y cada que pase la clase voy a pasar la grabación de la clase a la plataforma. Ustedes entran con su código de estudiante y ahí en la plataforma está la grabación y todo el material que vamos a mandar, ¿ya? Y en el WhatsApp en este momento les va a enviar para que hagan grupos porque vamos a exponer los prácticos, eso vamos a explicar al final, de acuerdo a la lista. Si alguien no está que no está agregado, ustedes dicen para que yo los agregue, hay que poner el nombre y la materia y ya les agregamos, ¿ya? En lo posible hay que estar encendido su cámara, por favor, porque esa es la asistencia, ya han registrado el chat y vamos a trabajar así. Bueno, iniciamos la clase y al final las preguntas de todo tipo, del texto, donde no estaba, algunos recién han aparecido. Bueno, pero después de que terminemos la explicación, por favor. En este instante vamos a empezar a grabar la clase. Antes de empezar, yo voy a indicar quiénes van a leer, por favor, algunos conceptos, algunas historias. Voy a indicar quiénes van a leer en algunos conceptos que leamos. Ya, vamos a empezar. La primera lectura lo va a hacer Elizabeth Coy. ¿Qué apellida? ¿Elizabeth qué? Elizabeth Coyo. Coyo. Entonces, ella va a empezar con la primera lectura, después lo continúa David Kawasiri y después Vargas Jimena, si es que hay necesidad. Después Luis Antonio, eso, Luis Antonio. Entonces, vamos a leer algunas cosas. Vamos a empezar con Elizabeth leyendo algunos conceptos, algunas historias, ¿ya? Y vamos a ir explicando y al final hacemos las preguntas sobre mi explicación del tema avanzado y después ya explicaciones de varios, ¿listo? O preguntas de varios. Entonces vamos a empezar con ecuaciones diferenciales. Elizabeth, entonces empezamos la clase de ecuaciones diferenciales con los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Una breve historia de las ecuaciones diferenciales, entonces, Elizabeth, vamos. Conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Definición de ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. No. A ver, un ratito. Vamos a leer lo que voy a mostrar yo, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Usted atento a la pantalla. Cuando ya utilicemos el texto, usted empieza del texto, ¿ya? Hoy todo es la pantalla en este momento. Su texto es para corroborar lo que estamos explicando y para ampliar, ¿ya? Entonces vamos a leer lo que está acá. Está un poquito lento el internet, pero bueno.
Ahora sí, siguen llegando. Ahora sí, Elizabeth. Inicia. Ya. Eh, Breve con- historia. ya. Breve historia. El estudio de las ecuaciones diferenciales se considera importante en el desarrollo de la matemática y su actual vigencia y relevancia. Desde sus comienzos han contribuido de manera muy notable a solucionar cuestiones y a interpretar fenómenos de la naturaleza. Su origen histórico es inseparable de sus aplicaciones a las ciencias físicas, químicas e ingeniería como las leyes del movimiento planetario, problemas de equilibrio de un cable en suspensión, la trayectoria de caída en el menor tiempo posible en todos los puntos, leyes de difusión de calor. Para que el ingeniero pueda usar con confianza las ecuaciones diferenciales, debe tener un criterio, dominio sobre las técnicas de solución y un conocimiento suficiente sobre la teoría básica. Primera idea fue presentada por John Napier entre 1950 y 1918 cuando inventó los logaritmos. Galileo Galilei de 1565 y 1642 realizó el comportamiento de un proyectil, demuestra la trayectoria despreciando la resistencia del aire. René Descartes entre 1996 y 1650, problema de la atractriz, problema de tangente a una curva. El estudio de ecuaciones diferenciales comienza con Newton entre 1642 y 1727 y Leibniz de 1646 y 1716. Los científicos se dan cuenta de que las ecuaciones diferenciales son la expresión matemática de las leyes naturales. Ya, hay un momento. Sígale su otro compañero que dije. ¿Quién le toca? Yo. Isaac Newton, su motivación fue el estudio de la dinámica del punto y del sonido rígido. En 1665 expresó las funciones en serie de potencias. Empezó a pensar en la velocidad del cambio, magnitudes que varían como área, longitud, distancia, temperatura. En 1687 consiste del papel importante de las ecuaciones diferenciales. Escribió en la segunda ley de los principios la ecuación de una piedra que cae por acción de la gravedad en diferentes medios. Aire, agua, aceite, no puedo distinguir, masa por gravedad menos K sobre B, donde M, G y K son constantes reales mayores que cero y se quiere encontrar, no puedo leer esa partecita, velocidad igual sobre tiempo. Ya, el concepto de las leyes físicas son ecuaciones diferenciales, decía Newton. Según Einstein, son vigentes hasta hoy. Atento, hasta ahí, el que sigue. ¿A quién le toca? Otro. Ya. En clase, luego. No. Sigue, sigue.
Hasta ahí. Otro compañero, el que sigue. A mi ingeniero. Ya. Lagrange, 1736-1813. Publicó Principio de superposición, variación de parámetros que proponen una ecuación diferencial para la oscilación de una barra, K elevado a la cuarta, Y elevado a... No puedo distinguir muy bien, ingeniero. Métodos de sustitución por series de potencia, estudio de la cuerda vibrante, donde está la segunda derivada de U respecto a Y es igual a... Vamos a ponerle otro color, espérate un ratito. Ahora, ¿lo ves? Sí, ¿no? La segunda derivada de parcial de U respecto a Z o a X es igual a elevado al cuadrado sobre la derivada parcial de U respecto a X. En forma general, Alexis Claude Clairaut, de 1713 a 1765, identificó la ecuación Y es igual a X por Y' más F de Y'. Jacob Rickheit, algo así, 1676-1754, ecuaciones diferenciales que se resuelven mediante series. Pierre Laplace, de 1749 a 1827, ecuación diferencial para resolver problemas de hidrodinámica, elasticidad y electromagnetismo. Jean Fourier. Sigue. 1830. Publicó la ecuación diferencial parcial de segundo orden, ecuación del calor. Sofía Kevalevskaya, 1850 a 1891. Demuestra el teorema fundamental sobre la existencia de solución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales. J. Liouville, 1809-1882. Teoría de ecuaciones integrales, ecuaciones de calor y ondas. A principios del siglo XIX se demuestra la existencia de soluciones de la ecuación diferencial. En 1890, Picard estableció un método de aproximaciones sucesivas que permite establecer con precisión el teorema de existencia y unicidad de la ecuación diferencial de orden 2 debe ser Orden N. Orden N. Henry Poincare, 1854-1912. Alexander Lyapunov, 1857 a 1918. Estudian ciertos sistemas físicos que dan origen al problema de investigar las propiedades de soluciones de una ecuación diferencial a partir de su propia expresión, dando lugar a la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales. Esto marca la última fase de desarrollo de la teoría sobre las ecuaciones diferenciales que transcurre hasta nuestros días. Muy bien. Más o menos yo leímos un poco de historia de las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué hemos leído? Si ustedes se dan cuenta, en la historia de las ecuaciones diferenciales prácticamente es la modelación matemática. ¿Qué quiere decir? O sea, modelos matemáticos quiere decir ecuaciones diferenciales se forman a través de fenómenos físicos, fenómenos de velocidad, de fenómenos químicos, y también de la economía. Y entonces, generalmente los matemáticos antiguos, hasta donde leímos los últimos rusos, Poincare y el otro, son el año 1918, más o menos, 19, 18. Entonces, pura matemática, inventaron las fórmulas, resolvieron las ecuaciones, todo, ¿no? Pero hoy, ¿ya para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Ya? Las ecuaciones diferenciales hasta hoy ya no vamos a inventar métodos, ya no vamos a inventar cómo resolver una ecuación diferencial, ya está hecho. Y hoy, en la tecnología, ya es la aplicación de la, ustedes saben, de la era digital, ¿no es cierto? Las computadoras, ustedes saben más ahí, cómo han sido ya los software. Toda esa matemática ya se expresa en un software, ¿sí o no? Está el internet, están las plataformas, entonces, pero todo eso es en base a las ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiero decirles? ¿Por qué leímos un poco esta historia? Han sido jóvenes, profesionales, ingenieros, igual que ustedes,
que en ese entonces inventaron. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ecuación diferencial significa investigación. Ustedes son ingenieros informáticos de redes, de telecomunicaciones. Entonces, el que sabe ecuaciones diferenciales y estudia, puede hacer más sencillo la ingeniería y su aplicación. Especialmente de ustedes. Por ejemplo, hoy estamos en un problema de que ya saben el problema de salud, del contagio. No hay clases presenciales. Cuando había clases presenciales, íbamos a visitar las ferias. Ahorita, por ejemplo, es la feria de la soya, donde hay maquinaria que están con computadoras, sembradoras que se utilizan computadoras, fumigadoras que están con computadoras. Está, ¿cómo se llama? La agricultura digital. Están los drones, ¿no es cierto? Entonces yo con esto quiero decirles, leyendo un poco la historia, les digo, ya no vamos a inventar matemáticas, ya está hecho toda la matemática. Entonces, ¿qué tienen que hacer como ingenieros? Sugerencia y consejo, todo estudiante informático, si ustedes se dedican al área de la agricultura, que es nuestro centro Santa Cruz de la Sierra, aplicando sus conocimientos de informática, de redes y telecomunicaciones al área de la producción agrícola. Eso es lo que está manteniendo al país y lo que va a mantener en un buen tiempo. Entonces yo les llevaba a la feria. Ahora todavía va a haber si quieren, la Expo Agro. Si quieren, visiten por favor Expo Agro. Ahí ustedes se van a dar cuenta qué tanto la agricultura utiliza la parte de informática, la parte de las computadoras, las cosechadoras, las sembradoras, todo lo que utilizamos en el sector agrícola, los tanques, están controlados. Inclusive el sistema de riego es hidráulico y con computadora, ¿ven? Es un sistema digital. El sistema de seguridad, las alarmas, todo eso les concierne a ustedes. Entonces, el área de ustedes es muy hermoso, por eso como ecuaciones, al margen de enseñarles matemáticas como ecuaciones diferenciales, inclusive yo les sugiero, hemos hecho tesis con algunos de sus colegas que ya se han titulado en el área de la agricultura. Yo esto les hablo como ingeniero agrónomo que trabajo en ese área y digamos, la parte digital, la parte que ustedes saben de software es importante. Entonces, por esa razón les hice leer un poco la historia, ¿no? Entonces, ellos en ese entonces era otros tiempos. Ahora son otros tiempos donde utilizan ustedes sus conocimientos de programación, de todo eso al área de la agricultura. Entonces, eso es más o menos la modelación matemática, ¿ya? Por eso leímos un poco la historia. Ahora vamos a ir al avance a hablar de toda la parte básica de los conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales y con eso vamos a empezar, ¿ya? Entonces, miren, vamos a empezar hablando de la definición de una ecuación diferencial. Como ustedes ven y escuchan, vean, fíjense, partamos, ¿qué es una ecuación primero? Una ecuación, no estoy hablando de diferencial. Una ecuación es una igualdad. Donde vean una igualdad o una fórmula, se define como ecuación. Pero definición de ecuación diferencial quiere decir que es una ecuación donde se involucra las derivadas, ¿ya? Las derivadas, la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas. Entonces, como ecuación diferencial podemos definir como una ecuación donde está involucrado la variable dependiente, la variable independiente y sus derivadas. Si la función es de varias variables, entonces son derivadas parciales. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es determinar la función. Una vez encontrado la incógnita, que es la función, debe cumplir la igualdad planteada de la ecuación. Eso quiere decir ecuación diferencial. Entonces, resumiendo y aclarando, una ecuación diferencial se define como una ecuación
donde está involucrada la variable dependiente y sus variables independientes, la variable independiente y su variable dependiente, sus derivadas de primer orden o de orden n, donde al resolver la ecuación diferencial se obtiene la función llamada incógnita o llamada también función solución. Eso es la definición de una ecuación diferencial. Al final de la clase, al final del semestre, a veces le digo, a ver, me falta unos puntitos, a ver, definime ecuación diferencial. No sé. Mire, lo primero que estamos hablando, ecuación diferencial, se define como una igualdad, como una ecuación donde están involucradas la variable dependiente, variable independiente, sus derivadas. Y al resolver una ecuación diferencial, se encuentra la incógnita llamada función solución o función incógnita simplemente. Y esta función puede estar expresada en forma implícita o en forma explícita. Ejemplo, aquí vemos derivada de y respecto de x, xy igual a raíz. Esta es una ecuación donde la variable dependiente es y, donde la variable independiente es x, la función incógnita es y igual a f de x. Otra ecuación diferencial, aquí se llama ecuación diferencial parcial. ¿Cuándo se utilizan las derivadas parciales? Cuando la variable dependiente es de más de una variable. 2 variables, 3 variables. La variable dependiente es z, la variable independiente son x, y la función solución z igual a f de x. También otras ecuaciones diferenciales ya en la modelación. Considerar un circuito eléctrico simple. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, donde la función es la E, que es la corriente eléctrica o el alimentador, L es la inductancia, R es la resistencia y la carga eléctrica y el capacitor, donde Q es la variable dependiente y la variable independiente T. Es una modelación. Suponiendo una placa rectangular, esto es otra ecuación diferencial, que es la ecuación de calor en 2 dimensiones, X, Y. La variable independiente es U. Entonces, estudio de las funciones de las ecuaciones diferenciales. Principalmente, tiene tres pasos para estudiar una ecuación diferencial. En otras palabras, una ecuación diferencial sirve para modelar, quiere decir para construir un modelo matemático para dar solución a un problema. Por ejemplo, en Santa Cruz, puede ser cuál sería el modelo matemático para solucionar el sistema de congestionamiento vehicular. Por ejemplo, si nosotros hacemos un modelo matemático, vamos a decir, bueno, por el X van a ir tanto, por la Y tanto, tiene que cumplirse matemáticamente, ¿sí o no? ¿Cuáles son los pasos para estudiar para hacer el estudio de ecuaciones diferenciales? Descubrir una ecuación diferencial que describe una situación física específica. Es lo que les decía. Vamos a formar un modelo matemático para resolver el problema de congestionamiento vehicular en Santa Cruz. Entonces, 2 es encontrar exactamente o aproximadamente la solución apropiada de esa ecuación. Una vez planteándonos la ecuación diferencial, tenemos que dar solución. ¿Cómo solucionamos? Resolvemos ya ahora con software. Con el derive podemos resolver la ecuación diferencial. Encontrar. ¿Qué es encontrar? Encontrar una función de manera que reemplacemos un valor, nos dé otro valor. Interpretar los resultados, interpretar la solución encontrada. ¿Qué quiere decir? Esos 3 pasos fundamentales para el estudio de las ecuaciones. Descubrir una ecuación diferencial, resolver la ecuación diferencial y 3, interpretar los resultados. Esos son los 3 pasos que se siguen. Miren, en álgebra nosotros, haciendo una comparación más o menos, en álgebra esta es una ecuación, no es una ecuación diferencial, es una ecuación común y corriente. ¿Qué hacemos en álgebra? Resolvemos la ecuación, hallamos los valores. Estos valores de X, que son las incógnitas 3, si cumple la igualdad,
entonces decimos que son soluciones. Eso es en ecuaciones, algebraicamente. ¿Qué ocurre en una ecuación diferencial? Tenemos una ecuación diferencial y debemos hallar la función incógnita, en este caso la y. Si cumple con la igualdad, entonces es solución de la ecuación diferencial. ¿Cuáles son los pasos? Resolvemos la ecuación mediante un método que vamos a aprender después y encontramos la función y igual a x más c, porque es una sola derivada. Si la derivada es de primer orden, pues la constante es una sola. Determinar la derivada de la función. Determinamos la derivada, luego reemplazamos. Si cumple con la igualdad, entonces decimos que la función y igual e a la x cuadrado es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Modelo matemático quiere decir es encontrar una fórmula que exactamente puede ser un modelo. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, un ingeniero civil que trabajaba en la alcaldía en obras, hizo un modelo matemático, construyó un modelo matemático para hacer los tipos de canales de drenaje en Santa Cruz. Actualmente se utiliza eso. Hizo una fórmula, cómo van a ser los canales en Santa Cruz construidos de acuerdo a la forma del terreno, a la pendiente y a la cantidad de volumen de agua que va a botar en Santa Cruz. Y eso lo hizo un ingeniero civil aquí en Santa Cruz, en obras de la alcaldía. Hizo una fórmula, ese quiere decir, eso es un modelo matemático. ¿Cuál era el problema? Estos son los pasos que se deben seguir. Seguramente ese ingeniero, por ejemplo, dijo la situación real del problema. Dijo, aquí en Santa Cruz es plano, entonces ese es el problema de las inundaciones, de la cantidad de agua que sale, entonces ese es un problema. Entonces, ¿qué hizo? Esos son los pasos que se hace para modelar, para hacer un modelo matemático. Modelo matemático quiere decir una fórmula, construir una fórmula que matemáticamente dé solución a eso. O sea, en otras palabras, construir una fórmula con ecuaciones diferenciales y de manera que obtenga una función. El problema, digamos, la situación real en Santa Cruz antes, estamos hablando casi unos 20 años atrás, el problema era la inundación. Crecía tanta la ciudad y entonces inundaban las calles y todo. Entonces hacen la formulación. En la formulación quiere decir un levantamiento de datos. Al este, al oeste, al sur, está creciendo los barrios. Entonces empiezan a agarrar datos. Eso es a pensar en la formulación, interpretar. Luego con esos datos hacen el modelo matemático, una ecuación diferencial. Construyen una ecuación diferencial. ¿Por qué se construye el modelo matemático con ecuación diferencial? Porque más o menos se hace una aproximación de lo que quiero resolver el problema. Y esa aproximación se hace con derivada. Y esa suma de derivadas debe ser igual a algo. Y entonces ese es el modelo matemático. Quiere decir que se construye la ecuación diferencial. Una vez construida la ecuación diferencial, les decía, volvamos si quieren a la cuestión de drenaje en Santa Cruz. Y entonces se forma una ecuación diferencial que lo hace un ingeniero civil. Lo hizo, lo construyó. Pero entonces esto ya dice, ya no hay, ya está con los datos de campo, se va al análisis matemático. ¿Cómo resuelvo esa ecuación diferencial? Ahora nosotros vamos a aprender cómo resolver ecuaciones diferenciales. Antes era a mano, ahora ya hay software, hay computadora, entonces podemos resolver mediante el análisis matemático. ¿Qué es el análisis matemático? Es con derivadas, con integrales, ecuaciones diferenciales de primer orden, de segundo orden. La cuestión es encontrar una función. Y esa función son los resultados matemáticos. Encontré, entonces, este señor encontró una fórmula de un canal. Seguramente creo que es trapezoidal. Entonces ahí le pone ya las cantidades, los resultados. Teniendo esa función, se hace la interpretación. La interpretación quiere decir, entonces, esta función es una fórmula para hacer un tipo de canal
que era trapezoidal, creo que tenía tanto de pendiente, tenía que haber de acuerdo al volumen de agua, cómo va a ser su pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, interpreta los resultados. Y con esa interpretación vuelve a la situación real del problema a dar solución. ¿Qué quiere decir? Formulé una ecuación, resolví, encontré la fórmula, ahora con esa fórmula así se va a construir los canales en tal dirección, con tal pendiente, con tal altura, de tal material, y entonces con eso se dio una solución de drenaje. Por lo menos existe un diseño de drenaje en Santa Cruz de la Sierra para que no haya inundación. Imagínense si no hubiera ese diseño, nos estaríamos llenando de agua en Santa Cruz, ¿no es cierto? Ese es un problema. Para eso es la ecuación diferencial. No sé, ustedes, por ejemplo, pueden diseñar una ecuación diferencial para controlar, por ejemplo, la demanda de computadoras, qué sé yo, de acuerdo cómo se puede hacer, qué es creciente, decreciente. Entonces, o sea, eso se llama modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales. Para determinar, por ejemplo, para estimar la cantidad de contagiados, para estimar la curva de decrecimiento, etcétera, etcétera. Esos son modelos matemáticos que se utilizan. Algunos ejemplos que voy a poner aquí de modelos matemáticos. Circuitos eléctricos, por ejemplo, para determinar la intensidad de la corriente eléctrica de cualquier circuito hay que plantearse una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? La cantidad de dinero de interés que se pueda cobrar aquí es una ecuación diferencial. La variación de temperatura entre calentamiento y enfriamiento, que es la fórmula de Newton, es otra ecuación diferencial. Bueno, existe así varios modelos matemáticos que vamos a estudiar después, pero más o menos para que ustedes vean. Notación de una ecuación diferencial. Notación quiere decir cómo escribir una ecuación diferencial. Escribir una ecuación diferencial debo especificar el orden de la derivada, la variable dependiente y la variable independiente respecto de la cual se deriva, y la variable y la función incógnita que se debe encontrar donde indique la variable dependiente y la variable independiente. Por ejemplo, esa ecuación diferencial es de tercer orden de S respecto de T, donde S es la variable dependiente y T es la variable independiente. Entonces, de acuerdo a esa forma de la ecuación diferencial, para expresar la derivada de las funciones, existen varias notaciones que algunos matemáticos habían mostrado anteriormente, hace años. Entonces, fíjense, está la notación de Levy, por si acaso, esta es la que siempre utilizan, es la notación más común y la notación más clarita. Aquí esta es la de Leibniz, que es el autor de y de x cuadrado. Esto quiere decir, esta es la forma notación de Leibniz, el amigo de Newton. Notación de Lagrange es lo que ustedes utilizaban hasta en cálculo 1, y', y segunda, f de segunda, y sin saber de qué notación. Esta es la notación de Lagrange. Esta es todas son ecuaciones de tercer orden. Si quieren aquí, primer derivada, x, segunda derivada, x cuadrado, tercer derivada igual a 2x seno de x. En ambos estoy expresando la misma ecuación. Notación de Cauchy o Jacobi. Esta es una notación antigua, cuando es la notación más antigua, digamos, ¿no?, que había en los primeros libros que llegó a Santa Cruz. El cardenal Julio Terrazas utilizaba esta notación, ya se murió él, pero quedó todavía su libro, mire, ahí estaba, estudiaba ecuaciones diferenciales con esta notación antigua de hace más de 60 años. La notación de Newton es esta notación generalmente que se utiliza en circuitos eléctricos o para indicar fuerza. Especialmente los ingenieros civiles utilizan esta forma de notación, que es con esos puntitos, ¿no?, para no confundir. La notación común que nosotros vamos a utilizar en las ecuaciones diferenciales, hace rato no estaban pudiendo leer, y es segunda
Y primera, Y segunda, Y tercera. ¿Qué notación? La notación de Leibniz o la notación de Lagrange utilizamos. Por eso para derivada cuarta no es que sea Y a la cuarta. Cuando es sin paréntesis es Y a la cuarta. Pero cuando es con paréntesis es Y, quiere decir derivada cuarta. Por eso se pone entre paréntesis. Ojo, ¿no? Derivada enésima es Y a la n, si usted pone, está mal. Es simplemente una expresión algebraica. Y elevado paréntesis n quiere decir derivada enésima. Si es ecuaciones diferenciales parciales de z de x, ya sabemos de cálculo 2. Formas de expresar una ecuación diferencial. Existen varias formas, pero las más utilizadas, la forma funcional, cuando es y' igual a f de x, forma diferencial, m de x más n de x y de y. O sea, es la forma m de x es una función resultado de las derivadas. N de x es una función resultado de las derivadas de la función por su diferencial. Aquí igual, es y', ¿qué es f de x? No es una función, sino es una función resultado de las derivadas de la función y. ¿Ya? Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Ya lo clasificamos desde el punto de vista de sus variables. Las ecuaciones diferenciales ordinarias es el que nos toca estudiar en esta materia. Si hubiera otra materia, es la segunda, ecuaciones diferenciales, sería ecuaciones diferenciales parciales y su aplicación. Por eso yo les di en la plataforma 3 libros. El libro de nosotros es el libro base de Nisil, que es para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el libro de Edward, que está ahí, ese libro es el mejor libro si quieren estudiar ecuaciones diferenciales y ser buenos ingenieros y aplicar. Eso es de alto nivel, se los puse también ahí. Para las maestrías, para todo, van a utilizar ecuaciones diferenciales con Edward. Ese es el mejor libro. Y hay otro que les he puesto de Murray y Spiegel, que también es de este tipo. Pero vamos a lo que estábamos hablando. Ecuaciones diferenciales ordinarias se define así cuando cuando la función solución de la ecuación es de una sola variable. Entonces sus derivadas son y', y segunda, y tercera, y enésima, y la variable dependiente y la variable independiente x. Entonces ahí está. Eso quiere decir, así se define una ecuación diferencial ordinaria, cuando la función solución es de una sola variable. Ejemplo, aquí hay un ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden donde la función incógnita es y igual. Una ecuación diferencial de primer orden donde la función incógnita es p en función de t. Ecuación diferencial parcial se define así cuando la función solución de la ecuación diferencial es de más de dos variables y se denota de la siguiente manera. XY es la variable independiente, esta es de dos variables, Z es la variable dependiente y sus derivadas respecto de X, respecto de Y, respecto de X y de Y, respecto de XX, respecto de Y, etcétera, etcétera. ¿No? Las variables independientes son XY, la variable dependiente Z y sus derivadas parciales, y la función solución es Z igual a f de x y de dos variables. Ejemplo de derivadas parciales. Aquí ven una ecuación diferencial donde la variable función incógnita es Z igual, derivada de segundo orden respecto de t, y ahí está la función incógnita. Muy bien, aquí quiero que me escuchen un poquito y sepamos diferenciar bien grado y orden de una ecuación diferencial. Está escrito ahí en sus apuntes, en su cuadernillo de ustedes, muy bien detallado y bonito. Fíjense, orden y grado de una ecuación diferencial.
Si quieren, para ir resumiendo, fíjense. Orden se define como orden de la ecuación diferencial al mayor grado, perdón, a la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial, la variable dependiente respecto de la variable independiente. Si quieren, les repito. Orden se define orden de la ecuación diferencial a la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial de la variable independiente o de la variable dependiente respecto de la independiente. Entonces, en resumen, orden es la mayor derivada de la ecuación diferencial. En ese ejemplo tenemos el de orden 2, es esa ecuación diferencial. Orden 2. Grado. Escúchenme bien, no me van a confundir. Grado se define al exponente al cual está elevado la mayor derivada de la ecuación diferencial. ¿Entienden? Grado se define al exponente al cual está elevado la mayor derivada de la ecuación diferencial. En este caso, ¿cuál es la mayor derivada aquí? Derivada segunda. Y eso está elevado al cubo. Entonces, este es el grado de la ecuación diferencial. ¿Ya? No confundir grado y orden. Ya, ejemplos. Aquí, miren. Esta ecuación diferencial es de segundo orden y de primer grado. Orden, ahí está esto. ¿Y a cuánto está elevado? A 1. Por eso se dice de segundo orden y de primer grado. La primera derivada está elevado al cubo, pero no es orden 3. ¿Por qué? Porque la mayor derivada es 2. ¿Ya? Aquí, tercer orden y segundo grado. Tercer derivada. Y está elevado a 2. Por eso es segundo grado. No es de cuarto grado. La mayor derivada. Aquí, primer orden no tiene grado, dice. Fuera, caramba. Aquí, ¿qué pasó? Es de primer orden por la derivada. Pero grado no hay porque las derivadas están dentro de la raíz, dentro del logaritmo. Entonces, no tiene grado. No es polinomial, en otras palabras. Segundo orden y segundo grado. Porque esto vamos a derivar y vamos a elevar al cuadrado. Y entonces va a ser segundo orden, segundo grado. Aquí, tercer orden, primer grado. Tercer orden, ahí está, elevado a 1. El segundo orden está elevado al cubo, pero no. Tercer orden, segundo, porque la mayor derivada está elevada a 1. Primer orden, primer grado. Y aquí, ¿cómo lo sé? Porque tengo que dividir entre dy de x y esto es de primer grado. Linealidad. Ahora, ¿cuándo una ecuación diferencial es lineal? Yo puedo decir, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, de segundo grado y lineal. ¿Ve? Entonces, debo saber, sea esta ecuación diferencial, derivada enésima, n-1, y, etc. Pero ax, a1, a2, an son coeficientes de la ecuación diferencial. ¿Cuándo es una ecuación diferencial? Miren, A1, A2, estas son funciones distintas de 0. Estas son las derivadas y esta Q de X es una función. ¿Cuándo se dice que una función es lineal? Debe cumplir las siguientes condiciones. Fíjense, la variable Y dependiente y sus derivadas son de primer grado. Quiere decir que el exponente de cada término que contenga la variable Y debe ser 1. Por eso se llama lineal. ¿Ya? Los coeficientes de las derivadas parciales deben depender solamente de variable X. ¿Entendido? Fíjense. No sé si me están entendiendo. La variable Y debe ser de grado 1.
y no debe estar dentro de la raíz, ni del seno, ni del coseno, ni de la raíz, ni del exponente. Por eso la variable dependiente debe tener. Además, otra condición es que los coeficientes de la derivada, las funciones coeficientes, deben ser solamente de variable X. Y cuando no es lineal, fíjense, aquí está, cuando la variable Y está en forma de logaritmo, de seno, o está en el exponente, o finalmente la derivada esté elevada, o la variable Y esté elevada a otro exponente que no sea 1. Ejemplo, ahí está. Esta es una función lineal, sí o sí, porque los coeficientes de la derivada son X, la Y solamente está elevada a 1. Este no es lineal, tiene una función no lineal donde está la variable Y. Miren, la Y está en coseno, ya sonamos, no es lineal. No es lineal, ¿por qué? Porque la Y está elevado al cubo. Es lineal porque los coeficientes son, y seno no está todo en X. Entonces esto es lineal. No lineal, la derivada está en función perdón, del exponente. No lineal porque aquí el coeficiente de la derivada es Y, ya no es X. Lineal es posible expresar como esto. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo lo llamaría esta ecuación, por ejemplo? ¿Quién me contesta? Conteste completo diciendo de qué grado, de qué orden es y si es lineal. Bueno, ya dijimos que es lineal. ¿Cómo, de qué orden es esa ecuación diferencial? Jóvenes. De orden 3. De orden 3. ¿De grado? 1. Grado 1. Y es lineal. ¿Sí o no? ¿Está bien? Por ejemplo, esta no es lineal. ¿De qué orden es? De orden 2, de grado 1, pero no es lineal. ¿Ya? Así más o menos. Para que vamos conociendo. Solución de una ecuación diferencial. ¿Cómo se define la solución de una ecuación diferencial? Aquí, atiéndame y con eso creo que ya estamos culminando. ¿Cómo se define la solución de una ecuación diferencial? La solución de una ecuación diferencial se define como una función que se determina al resolver una ecuación diferencial. Pero al reemplazar en la ecuación diferencial debe satisfacer la igualdad. Esa es la clave. Solución es, de verdad, es encontrar una función, pero la clave es que esa ecuación, que esa función solución, al reemplazar en la ecuación diferencial, debe satisfacer o debe cumplir o debe demostrar la igualdad planteada, obviamente indicando un intervalo o a qué conjunto pertenece su dominio de esa función. Generalmente pertenece a un intervalo I que pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, solución de una ecuación diferencial es encontrar una función de manera que al reemplazar en la ecuación diferencial planteada debe satisfacer o demostrar la ecuación planteada. Entonces, y existen dos tipos de soluciones desde el punto de vista de sus constantes, una que es solución general y otra que es particular, ¿ya? Además, debemos saber expresar la solución ya sea en forma implícita o explícita, porque es una función. Ejemplo, si Y es igual E a la seno de X de esta ecuación diferencial, demostrar si es de verdad solución. ¿Qué hacemos entonces? Primer paso, determinamos la derivada, primera y segunda, reemplazamos y al reemplazar da 0. Cumple con la igualdad. También verifica la igualdad. Se verifica la igualdad. Entonces, también se llama solución trivial, se llama cuando es 0 igual a 0. Aquí hay otro ejemplo. Determinamos las derivadas, reemplazamos lo mismo, cumple la igualdad.
¿no? Aquí se verifica la identidad de la función implícita, etc. Estos son ejercicios que aquí, por ejemplo, aquí determinamos las derivadas, simplificamos, nos da la dy de x, reemplazamos y da 0 igual a 0. Se verifica que la identidad, entonces la función implícita es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque satisface la igualdad. Solución general. Aquí va. La solución general se define como una función donde debe satisfacer la igualdad, pero se resuelve no para un punto específico. Y eso se generaliza con una constante. C1, C2, Cn. ¿Qué quiere decir? Si la ecuación diferencial es de primer orden, entonces el número de constante es una sola. El número de constante es igual al orden de la derivada. ¿Qué quiere decir? Si la ecuación diferencial es de tercer orden, entonces yo voy a tener 3 constantes. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces solamente 2 constantes. En otras palabras, la solución general es una función que es función incógnita donde se expresa utilizando las constantes. Es en forma general. Se generaliza la solución, no es para un punto específico. Estamos generalizando. Entonces la solución general es en forma, no es para un punto específico. Por eso se expresa con una constante. Por ejemplo, aquí resolvemos, y esta es de primer orden, seguramente la solución, fíjense, y igual 3x cuadrado más c. ¿Por qué? Porque era una derivada. Se resuelve en forma general. Determinar la solución de la ecuación diferencial, igual resolvemos aquí, en forma solución general. O también se llama familia de curvas porque no sabemos cuántas curvas van a haber, ¿sí o no? De circunferencia de radio 3. Determinar la solución, esta es de tercer orden, por lo tanto tengo C1, C2, C3. Una solución de la ecuación diferencial con 3 constantes porque estoy generalizando, no es para un punto, no es para un punto específico. Aquí dice, ¿no? Observamos 3 constantes. Solución particular. La solución particular se define como una solución, como una función y se resuelve para un punto específico. Eso es lo que los libros llaman también condiciones de frontera. O sea, la solución de la ecuación se resuelve para un punto específico y entonces se debe determinar la constante. ¿Ya? Por eso se llama solución particular. Por ejemplo, si esta es la ecuación diferencial, tengo que resolver para el punto P a B, entonces y f de c es la solución particular para un punto X, f de AB. ¿Ya? Ejemplo. Esta es determinar la solución de la ecuación diferencial. De Y para, esta es la condición que dice condición de frontera. Para un punto Y1 igual a 2. Para X igual a 1, Y vale 2. La variable separable, eso vamos a aprender después. Segundo paso, determinar la solución. Esta es la función solución general, porque no sé cuánto es C. Pero me dice determine para X1, Y igual a 2. X1, aquí estamos mal, ¿no? X igual a 1, vamos a corregir. Y aquí entonces es Y igual a 2. Ahí está. Entonces, reemplazamos aquí, estaba mal, aquí, Y igual a, porque decía Y1 igual a 2. Entonces aquí es Y igual a 2. Eso tenía que poner. Perdón. 2. Y aquí es 1. Aquí es 1. Entonces, aquí sería, ¿cuánto valdría C?
Valdría 3 por 1, 3, menos 1, 2, y aquí sería 0. ¿Ves? Entonces, y esta ecuación sería 0. Más 0. Así más. Más 0. Esa es la solución particular. O sea, cuando dice para una solución particular, es para un punto específico, una curva o una recta. Por ejemplo, aquí, graficar la solución mostrando las constantes. Esta es la solución. Bueno, aquí está mal. Pero para una constante, para otra, para otra, para otra. Así puedo ir sacando curvas para distintos puntos. Digamos, va a ser distinto. Aquí, por ejemplo, determinar la solución y0, x0. Entonces resolvemos y esta es la solución general. Pero como es x0 y y0, entonces c vale menos 3. Y entonces, por lo tanto, la solución particular es una circunferencia de radio 3 y cuyo centro es x3 y y0. Y entonces, si nosotros hacemos, ahí también, esta la que está con rojo es la particular. La general es de acuerdo a las constantes. ¿Ya? Eso es más o menos lo que podemos hacer. Y con eso estaríamos terminando la primera parte. La primera parte que ya sería, digamos, la primera unidad o el primer tema estaríamos terminando con eso, que es ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta ahí hemos explicado a grandes rasgos el primer tema. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de la explicación. Pueden preguntar, si es que hay. Estaríamos preguntando, haciendo eso. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Preguntas. Bueno. No sé, ahora lo que ustedes tienen que completar todo esto, ir haciendo a sus apuntes en su formato. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, hasta ahí es hoy día el primer tema. Sí, dígame. Disculpe, lo siguiente. ¿Los temas los podemos hacer en cualquier cuaderno o hay un cuadernillo en específico para hacer los apuntes? Ya, un ratingo. Todavía no estamos en asuntos varios. Ahora sí, ya, recién. Si no hay preguntas sobre el tema, todavía no estamos en asuntos varios. Un ratín, ¿ya? Entonces, ahora yo le voy a contestar después y después me pregunto un ratingo, disculpe, ¿ya? Escúcheme. Voy a ir a lo siguiente aquí. Ahora nosotros hemos explicado la primer clase. Ya, yo voy a mostrar una cuestión aquí. A ver. Allá. Un ratingo me van a... aquí. Esperen, quería mostrar esto. Ya. Ya. Ahora sí, yo quiero mostrarles lo siguiente. Nos vamos a ordenar. Voy a mostrar los prácticos que he puesto en su texto que está en su cuadernillo ese. Ya, un ratito, aquí está. Material. Aquí está ecuaciones diferenciales. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, ustedes me van a decir, yo les he puesto en la plataforma y además se los pasé por WhatsApp. Este es el texto que ustedes tienen, ¿no es? Ya, yo lo hice blanco y negro, algunas cosas no se veían, pero ya bueno, ahora está. Este es el texto que ustedes tienen, ya, para hacer, eso es lo que yo mostré. Ahora, aquí creo que estaba no sé dónde, aquí vamos a ver ahorita. El práctico es el práctico número 1, creo que está acá. Después de esto, creo.
A ver, sí, ahí está. Este es el práctico número 1. Ya dice un resumen de los proyectos de los modelos matemáticos de las ecuaciones diferenciales de Nisil. Y como ese práctico hay 12 prácticos, ya 12. Ahora, lo que yo quiero preguntarles es lo siguiente. ¿Ustedes han visto, alguien lo tiene el libro acá o nadie lo tiene? ¿Alguien tiene el libro? Ya, al que le toque exponer este práctico, le voy a indicar ahorita. Ya van a saber a quién le va a tocar exponer. Voy a ver aquí el libro enseguida. Bueno, no se van a aburrir, pero vamos a hacer esto. Además, nuestra clase es hasta la... Ah, aquí está. Ecuaciones diferenciales. Yo vi este libro de Nisil que está en la plataforma que he puesto, y además para antes de la plataforma les pasé en el WhatsApp, pero mejor ahora en la plataforma. Si quieren lo bajan, si quieren se compran, si quieren, no sé, depende de ustedes. Yo quiero mostrarles a aquellos que van a exponer ese tema, ¿ya? Entonces, bueno, no quiere... quiero mostrarles algo aquí. Un poquito pesado el libro. Bueno, no quiere. Los archivos PDF igual puede abrirlo con el navegador, ingeniero. Ya, ahí está, sí. Ahí está. Escuchen o vean. Aquí está, esto es para los que les toque exponer esto. Miren. Aquí yo puse en el práctico 1 exponer. ¿Cómo lo van a exponer ustedes? Aquí va. Ya voy. Este libro es muy bonito. Este es nuestro libro base. Ahí está. Por ejemplo, aquí dice, hay un tema, un proyecto que dice, invariablemente el SIDA es una enfermedad. Dice, ¿no? Entonces, ¿cómo van a exponer ustedes? Ustedes van a hacer un resumen de este, que es una investigación que han hecho ingenieros informáticos. ¿A qué ecuación diferencial llegaron? Por ejemplo, para modelar la supervivencia del SIDA en tiempo T, o sea, la enfermedad que ataca y sigue destruyendo, en el cual el anfitrión desarrolla SIDA, o sea, un enfermo de SIDA. Se denota por T igual a 0 un modelo de supervivencia posible para un cohorte de pacientes con SIDA. Postula que el SIDA es una condición fatal. Pero aquí lo más importante, la fracción de supervivencia, etc. El modelo, este modelo es una solución de ecuación diferencial de primer orden lineal. ¿Qué es lo que quería? Diseñaron un modelo y encontraron una función, y esta es la función. Usando el modelo de factor, etcétera, han resuelto la ecuación diferencial y obtuvieron la función S en función de T, donde S sub I más este, donde para cualquier tiempo, cuánto es el avance de destrucción del SIDA de la persona, ¿ves? O sea, se han planteado esta ecuación diferencial y obtuvieron una función de manera que, a ver, para un tiempo de 5 años de T, ¿qué tanto estaba destruido el paciente contagiado con SIDA? Eso quiere decir. ¿Y quién lo ha hecho? Aquí está, han mostrado una curva, por ejemplo, aquí muestran una curva, tienen que explicarlo, decir, es un tiempo de supervivencia, mire, ¿para cuántos días o para cuánto va muriendo el paciente? ¿No es cierto? Aquí está la variable dependiente y la variable independiente es el tiempo de supervivencia. Fíjense, conforme va avanzando el tiempo, la supervivencia del paciente se va acortando. Esa es la gráfica, es una curva decreciente exponencial. ¿Por qué? Porque miren, para 16 días o no sé, para semana, entonces el paciente todavía tenía ese. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el paciente se va hasta que se va a morir algún rato con el SIDA, ¿sí o no? Pero de acuerdo al medicamento, no sé qué, para el tiempo su supervivencia va bajando. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Aquí está. El autor Iván Kramer
obtuvo una licencia de física y matemáticas en el colegio City, tanto en la actualidad es profesor asociado de la universidad. Eso yo quiero. Ustedes hagan un resumen más o menos de qué se trata el modelo. Aquí explica qué es el SIDA, qué hizo, qué conoce qué, para cuál se empleó para detectar, para determinar la supervivencia de un paciente en un tiempo, de un paciente contagiado con SIDA, en qué tiempo se va a destruir totalmente. Eso han hecho una ecuación diferencial y han encontrado una función. ¿Y quién lo hizo? O los resultados que se obtuvo con esa curva y quién lo hizo. O sea, ese es 4. Por ejemplo, aquí hay otro. Por ejemplo, aquí hay otro modelo, creo que no sé qué. Aquí salto de Book, no sé cuánto. Y hay otro. Aquí, por ejemplo, hay otro. Asesinato en un restaurante de Mayfair, ¿no es cierto? Aquí también que encontraron un paciente muerto a las 5:30 de la mañana y quería la policía descubrir a qué hora era la muerte y entonces determinaron una ecuación diferencial de tal manera quién no hizo los problemas relacionados, etcétera, han hecho. ¿Quién fue el autor? Tomás Loforo, un profesor director del Departamento de Informática y Matemática en el Gustavus Apostolus College en St. Peter, ha estado involucrado con el desarrollo de proyectos de modelado de ecuaciones diferenciales durante 10 años, incluyendo un tiempo como investigador. ¿Qué tal que digan ustedes, no? Usted es estudiante de ecuaciones diferenciales del grupo SC de la Gabriel, hizo un modelo matemático para controlar el tráfico de la ciudad de Santa Cruz. Así más o menos. Por esa razón yo les he dejado al grupo que le toque exponer es hacer una historiación, o sea, de qué se trata, aquí está hecho, y qué modelo matemático, qué ecuación diferencial planteó, cuál fue la solución y a qué, mira, siempre tiene la ecuación diferencial y su función encontrada, ¿viste? Esta es la función que ha encontrado. Entonces dice, y a qué conclusiones llegaron y quién lo hizo, ¿no ves? Aquí hay otro, por ejemplo. Terremotos que sacuden edificios en varios pisos. Dice, mira, aquí en San Francisco de Estados Unidos, bla, 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 se planteó una ecuación diferencial y resolvió, y el terremoto era el sismo que movía, tenía una forma de una función trigonométrica. ¿Quién lo hizo? Modelado de carreteras armamentistas, de carreras armamentistas, o sea, cómo era, qué hacían para la Segunda Guerra Mundial y quién fue y así, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería decir para aquellos que han, ¿cómo se llama? Les va a tocar exponer el primer grupo, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quiero decirles, en este momento ya les ha mandado mi auxiliar, la ingeniera, para que ustedes formen grupos, son 12 prácticos son, ¿no, jóvenes? Sí, entonces 12 prácticos, creo que va a ser de 5 personas, se van a ir agregando y vamos, desde la otra clase le voy a decir qué grupo les va a tocar y qué tema van a exponer, ¿ya? Entonces, sobre 100 ya eso, ya les expliqué la evaluación. Entonces, ese práctico lo van a exponer, no sé si se harán diapositivas, no es necesario que hagan en computadora, no sé, depende de ustedes, pues si tienen tiempo, lo van a exponer todo el práctico y eso ya lo van a dejar si quieren para sus compañeros y al final tenemos que exponer los 12 prácticos. Y de manera, ahí voy a decir, está bien, está mal, obviamente todos tienen que ir a sacarse 100, ¿ya? Eso era la explicación, jóvenes. No sé si hay alguna otra cosa que me puedan preguntar. No sé si estuvo entendido lo que les estoy diciendo, que hagan sus grupos. Ya el WhatsApp les mandó cómo van a hacer sus grupos. ¿Sí? Ya, bueno, ahora para los que están viniendo primera vez no hay problema. Tal vez algunos se han inscrito recién o recién adicionaron, no sé qué. La universidad es así, pero tenemos que ajustarnos a eso. Y entonces, los que no sabían, yo he puesto un texto de apunte que vale, no sé cuánto valió para ustedes. Es delgadito nomás.
¿Cuánto valió? 40 40. bolivianos. Ya, entonces 40. eso ustedes van a ir a recoger, no es la cantidad de fotocopias, sino es el trabajo de los apuntes que yo se los he resuelto, se los he resumido, se los he ordenado. Seguramente hay errores, pero ya los vamos acomodando. Eso van a transcribir y eso vale punto. Y para eso, para transcribir, yo he dado un formato en el primer día de clase y los que no han venido está en la plataforma mi grabación de la anterior clase. Esta clase también lo vamos a subir a la plataforma, ¿ya? Entonces, eso es jóvenes. Y ahora, segunda cosa, ya los textos se acabaron allá, entonces hay que mandar a fotocopiar otra vez. Y hoy voy a anotar a aquellos que no tienen texto para que se los encargue y puedan recoger el día viernes. Por eso yo al WhatsApp no les contesté porque vamos a anotar aquí oficialmente y vamos a saber quiénes están, ¿ya? No sé si tienen una pregunta, tienen la palabra ahora sí, tribuna libre, pueden preguntar de lo que ustedes quieran. Tienen la palabra. Disculpe, ¿a cuánto va a estar el libro, el texto? Ya saben, compañeros, cuánto les dijo a ustedes, ¿no? ¿Sabes cuánto? Ahí díganme. 40 pesos. Ya, eso. Ya, ¿quién más? ¿Otra pregunta? ¿Los grupos, ingeniero, lo hacemos cada uno o lo hago? Sí, ahí está el WhatsApp, contéstenle, ahí se van a ir agregando y la próxima ya le decimos, usted tal grupo y tal tema le toca, ya tal práctica, ¿ya? Ahí está en el WhatsApp un mensaje ahorita, ya pueden ir poniendo, ¿ya? Sí, ya. Otra preguntita. Sí. Disculpe, ¿en dónde pudiera ir a recoger más o menos el texto cuando haya? Ya, el día de que van a recoger es el día viernes a partir de las 9 de la mañana y está en el WhatsApp del grupo, está la ubicación, es entre segundo anillo entre Mutualista y Paraguay, Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencia Agrícola, ¿ya? Está ahí en la ubicación del grupo, está ahí, ¿ya? Está en el WhatsApp. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ya están todos inscritos, ¿no es? Ya, muy bien. ¿Qué preguntas más, jóvenes? No hay más. Bueno, ahora anotamos a los que quieran, los que no tienen texto, porque no puedo encargar ni hacerles ir en vano a ustedes, ¿ya? Denme el nombre, nombres los que no tienen texto. Yaroslav Edwin Astete Paz. Edwin, ¿qué más? Astete Paz. Ya. ¿Otro? Fernando Kenji Villarroel Gensan. Fernando, ¿qué? Fernando Kenji Villarroel Gensan. ¿Otro? Miguel Saucedo. Carlos Zapja. Carlos Zapja. ¿Qué más? Zapja, ya. ¿Otro? Miguel Saucedo. Miguel Saucedo. ¿Otro? ¿Quién más? ¿Camilo? ¿Qué? Se acabó su micrófono. Ya, ¿quién más, jóvenes? Nadie más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Díganme. ¿Si hay alguna pregunta? Ya, si no hay alguna pregunta, escúchenme. Les voy a hacer una... ¿Alguien más quiere preguntar algo? Disculpe, hija, ¿cómo será la forma de evaluación de las exposiciones? Las exposiciones, la forma es lo siguiente. Primero, tiene que estar resuelto todo el práctico. O sea, quiere decir, por ejemplo, del primero que estaba explicando, tienen que presentar primero todos los resúmenes, debe estar completo y exponerlo, mostrarlo la solución.
proyecto 1, tan, y explicar, ¿ya? Yo voy a calificar primero la presentación y segundo la forma de exponer, ¿ya? ¿Está bien? Y todo es sobre 100 por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra? Ingeniero, en el chat le están escribiendo para pedirle texto. Ah, ya, pero ¿no están en clase esto o qué? No, aquí en el chat de Meet. Ay, no, es que yo no estoy mirando eso. Mejor dígame, ¿qué se llama? Luis Alberto Mareño Carrillo. Luis Alberto Mareño Carrillo. Seguro no sirve su micrófono. ¿Otro? Es solo él. Solo ese, ¿no? Ya, está bien. Seguro se ha acabado su plata. No, no era que el rector le había regalado megas, nada no funcionó, ¿no? ¿Ah? A mí no me llegó nada. No, ahora yo ni iba a regalar, Dios, este semestre. Todo. 2 meses nomás. 2 meses, no. Ya, muy bien, escúcheme, a ver, yo quiero decirle lo siguiente, ¿ya? Si hay aquí alguien de mis alumnos, ¿ya? Que maneje plataforma para manejar un CPD de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿ya? Si hay alguno que sabe de arreglar, es lo básico, pero que puedan manejar un centro de cómputos allá en la Escuela de Posgrado y la plataforma para los catedráticos que están dando en posgrado de la Facultad de Agrícolas. Como allá no tenemos informático, así que buscamos personas que estén capacitados en eso. Si alguien está interesado en poder prestar su servicio ahí, se comunica conmigo, ya, a mi número me dice, mire, yo puedo trabajar y podemos hacerle una entrevista ahí, ¿ya? ¿Está bien? Yo generalmente llevaba de aquí, de mi grupo, unos 4 estudiantes así para que me atiendan los centros de cómputo. Es lo básico en agrícola, nomás es, mi computadora tiene virus, límpiemelo, mi computadora se colgó el programa, cárguemelo un programa, lo básico, no es como informática, pero es para manejar más o menos el centro de cómputo de la escuela de posgrado, el CPD, la nota de los alumnos, buscar su histórico, todas esas cosas. Si hay alguno de acá, me avisa, me llama a mi número, ¿ya? Listo. Ingeniero, Sí. el libro para mí más, por favor. Carlos Ibáñez López. Ya. Entonces ya serían 11 ya. Carlos Ibáñez López. Bueno, este grupito es el más asistidor, me gusta. Hay otro en el chat, ingeniero, pidiendo texto. Luis Enrique Pérez. Ya, nada más, ¿no? Muy bien, jóvenes. Si hay alguna pregunta extra, tribuna libre se está acabando. Muy bien, jóvenes. El día viernes a partir de las 9 pueden ir a recoger allá sus textos, ¿ya? ¿Listo? Un gusto entonces para todos ustedes. Pasen bien. Nos vemos el próximo. Todavía no vamos a exponer. Cuando yo les diga tal día ya exponen, ¿ya? Yo creo ya van a estar formados los grupos. Vamos a ya saber qué grupo les va a tocar, porque ya estamos para exponer ya. La próxima clase vamos a enseñar un poco de derivadas integrales en la computadora y los gráficos para que hagan bonito sus exposiciones y sus prácticas, ¿ya? Listo, eso es todo, jóvenes, un gusto, ha sido pasar clases con ustedes. Se portan bien y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.